televidente, bienvenido a Tradición de Time Out. Ahora en Time Out conosco un gran honor ter junto conosco o diretor de museu, o único museu de ping-pong, que é o mais grande do mundo, que está na Aruba, em Casa Rosada, por certo. Nós estamos aqui, papi, boa noite, com nosso amigo Fábio Marcotulli, onde nós vamos passar uma coisa que passou no passado aqui na Aruba, em 55 minutos, é carreira que toma lugar e vai airport, comecei a ser airport de carreira que toma lugar. Agora nós vamos estar cortico assim que nós vamos back, nós estamos conversando com Fábio Marcotulli. Televidente, danke por quedando conosco junto com o senhor Fábio Marcotulli. Fábio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Claret. ¿Cómo va todo? Muy bien, hermano. Hermano, vamos a hablar hoy de una hazaña que su hermano hizo acá en Aruba. Cuéntenos, ¿cómo se preparó su hermano para venir a correr aquí en Aruba? ¿Cómo hicieron los contactos? Fíjate tú lo siguiente, ¿no? Y es bien interesante. Prácticamente mi hermano en aquella época era campeón nacional, sea de motociclismo que de carro, y tuvo una invitación por el Automóvil Club de Aruba para una carrera allá en Aruba. En Aruba, eso fue hace 70 años, y prácticamente sobre esta carrera nadie sabía absolutamente nada. Entonces, ¿cómo empieza todo? A él lo invitan, él gana la carrera junto con otro venezolano, las carreras más importantes, y yo tenía 2 copas, que por cierto, las 2 copas de plata, una de la carrera de handicap y otro de la carrera de Nerva. Y tenía un recorte de un periódico venezolano, que fíjate qué interesante, que en el periódico venezolano decía Gran Premio Automovilístico Internacional de Aruba, en honor a la reina Juliana, imagínate tú. Y decía que los corredores venezolanos, Marcotulli y Quimeri, triunfaron en las carreras de 1500 y 3000. Y luego en la final, Mauricio Marcotulli ganó con un Oscar. Eso es lo que yo tenía y las copas. ¿Qué hago yo? Una pregunta que se me viene ahorita. Sí. ¿Cómo transportaron el carro? ¿Cómo le llegaron? Nada, mira que antes, sí, es por barco desde Punto Fijo los transportaba, ¿entiendes? Okay. Es muy fácil, pero bueno. De todas maneras, lo de la organización, yo teniendo todos estos datos, ¿qué hago? Voy prácticamente a la Biblioteca Nacional para saber si aquí tenían algo, porque debían de tener algo. En la Biblioteca Nacional, el que se ocupaba de deporte me dice, mire, de algo puede estar seguro que aquí en Aruba nunca han hecho un gran premio internacional. Aparte que dice, ¿y dónde lo van a hacer? Las carreteras de Aruba no están hechas para hacer un gran premio internacional. Muy bien, yo le enseño a él el periódico de Venezuela. Y él me dice, oye, pero entonces es verdad, déjame buscar a ver qué tengo. A los 2 días me llama, imagínate tú, y tenía 2 páginas enteras de periódico
una en holandés y otra era en papiamento, sí. en donde hablaba justamente de mi hermano Mauricio que había ganado las dos carreras. Después de eso, en el mismo periódico nos damos cuenta que ¿dónde había sido la carrera? En el aeropuerto, ¿de acuerdo? Sí. En el aeropuerto, y cómo hicieron en el aeropuerto. Bueno, tranquilamente tú lees los periódicos ahí que dicen que la carrera fue organizada una maravilla. ¿Qué hicieron en el aeropuerto? Lo primero que tuvieron que hacer, si hace una carrera, ahí no pueden aterrizar los aviones. Entonces pusieron un horario. Entonces por la mañana dijeron, aquí los aviones aterrizan solo hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana agarraron y armaron el circuito. ¿Cómo lo armaron? Pusieron una cantidad de llantas que marcaban el circuito y lo pintaron con pintura lavable por todo el aeropuerto. Imagínate tú el trabajo que fue eso. Prácticamente marcaron un circuito de 2 kilómetros. Como a esos 2 kilómetros le daban 20 vueltas, prácticamente eran 40 kilómetros de carrera. Okay. ¿Qué pasa ahí? Ellos pensaban de que los pilotos de Aruba, de Curazao, de Trinidad y eso, podían competir con sus carros, que eran unos carros tipo deportivo que ellos preparaban o envenenaban. No se dieron cuenta que de Venezuela trajeron unos carros de carrera y lógicamente esos carros ganaron todas las carreras que se hicieron. Pero bueno, por el momento lo que sí es interesante es ver lo que dice el periódico, que por la mañana hicieron un horario que los aviones ya no podían aterrizar. En ese momento logran pintar toda la pista perfectamente con pintura lavable, porque lógicamente después la tienen que, e inicia la carrera. La primera carrera que ellos hacen es una carrera hasta 1500 centímetros cúbicos. Fabio, tengo que cortar aquí. Voy a un break comercial, después regresamos contigo. Gracias. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Evidente, danke per quedar con nosotros, con el señor Fabio Marcotuli. Fabio, el carro se llamaba Oscar, el de su hermano. ¿De dónde viene ese nombre? Te explico. Oscar eran dos hermanos Maserati. Tú sabes que la Maserati es una fábrica que luego ganó carreras y todo, pero estos dos hermanos Maserati eran muy buenos preparando carros, pero muy mal organizándose administrativamente. Y tuvieron que vender la fábrica a los hermanos Maserati y entonces ya no podían ponerle Maserati a los carros. Entonces le pusieron la marca Oscar, que ganó varios campeonatos del mundo. Wow. ¿Y tu hermano tenía uno? Tenía uno que después de Aruba fue a correr a Servin, pero la otra cosa, que otro carro que trajeron para allá, que también ganó una de las carreras, fue un Mercedes 300 SL. Mercedes 300 SL, fíjate que en los periódicos de ahí sale que cuánto costaba ese avión, ese carro. Y ese carro valía alrededor de 30.000 bolívares, que eran $12.000. En esa época, $12.000 es como si estuvieras hablando ahora de $250.000. Sí, yo sé. Lógicamente, nadie tenía unos carros de calidad aquí en Aruba o en Curazao o en Panamá para competir con estos carros de carrera. Wow, wow. Pero mira, Fabio, hey, ¿hubo atención internacional para esa carrera? Sí, pero fíjate, el problema que hubo, que había demasiada diferencia entre los carros que trajeron de Venezuela que los carros de las islas.
Te doy un ejemplo. No solo Mauricio ganó la carrera de 1500, sino ganó todas las demás carreras y de segundo quedó el Mercedes 300 SL. ¿Por qué le ganó él al Mercedes 300 SL? Porque el circuito hicieron muchísimas curvas, pintaron, de manera que el 300 SL no podía agarrar grandes velocidades. Y Mauricio ganó también la otra carrera y de segundo el Mercedes. O sea, no había ningún carro que le podía. Una cosa curiosísima, participaron 4 mujeres. Oh, muy bien. En las carreras hubo 4 mujeres, entre las cuales una señora de Aruba. Lo más increíble también de toda la carrera es de que la última carrera la tuvieron que adelantar, que era la de handicap, por la sencilla razón que iban a aterrizar unos aviones, ¿no? Claro. Y la organización fue tan perfecta que al terminar la carrera lograron quitar todos los obstáculos y luego agarrar con agua y limpiar toda la pista para borrar todas las líneas que habían hecho de la carrera. Tenía que haber una coordinación increíble para hacer eso. No, increíble, pero fíjate que ahí hablan de ambulancias, de todo, no hubo Sí, ningún accidente. la Ahora, logística, cuéntame tú de niño estuviste en esa carrera. lo vi. Sí, pero la logística era increíble. No, que nadie se hubiera imaginado que hubieran organizado algo también. Se pensaba después de hacer otras carreras, pero ellos se dieron cuenta que tú no podías hacer carreras aquí en Aruba donde los pilotos no tenían carros a la altura de lo que era, por ejemplo, Venezuela. En Venezuela había campeonatos mundiales en los próceres. O sea, Venezuela estaba llena de carros de carrera que corrían en Sebre y en Le Mans. Aquí prácticamente los pilotos eran muy buenos, pero ¿con qué corrían? Tipo con un MG, un Austin Healey o unos carros deportivos que los envenenaban. Mientras de Venezuela trajeron unos carros que eran unos carros de carrera. Pero la carrera fue muy buena. Además, organizaron, yo me imagino que también deben de haber puesto, igualito que hacen aquí en el carnaval, que ponen todos unos lugares para el público, pero la organización fue perfecta. Fíjate que Tremendo, si tú tremendo, agarras en la tremendo. revista Venezuela, Mira, Mario, lo que Marco, más impresionó a mi hermano fue la organización del evento. hermano, te agradecemos muchísimo porque las fotos que tenemos de este evento, había mucho más detrás de esto. Y lo que usted está compartiendo con nosotros ahorita, la gente que lo vio lo está reviviendo ahorita. Esos momentos que eran muy grandes y muy bonitos, por cierto. Te debemos agradecer por eso, porque verdaderamente era parte de la historia de carrera de acá en Aruba, porque en Aruba no tenemos circuito, pero tenemos un drag race, tú sabes, el de quart mile y 1/8 mile que se está corriendo acá en Aruba. Te agradecemos de corazón por este programa, te deseamos toda clase de éxito y te debo una visita en tu museo pronto. Gracias, hermano.